Tenemos entre nosotros más de 100 cantantes e instrumentistas que han venido de diversas partes de España y no solo, sino de todo el mundo para cantar y tocar música que ha sido y sigue siendo una parte importante de sus vidas. Canciones que les han conectado con Dios y con los demás. Y deseamos que este concierto histórico sea un reflejo del amor que todos compartimos por este maravilloso campus y un testimonio de nuestro amor por Dios que nos ha acompañado y guiado en estos 50 años de historia. Esta celebración está preparada con mucha dedicación y cariño para todos ustedes que han formado parte de nuestra historia. Les invitamos a abrir sus corazones y adorar a Dios con nosotros a través de la música, mientras recordamos con cariño el camino recorrido juntos. Os invitamos a poneros de pie para tener una palabra de oración que va a estar dirigida por Sensi Playan, una de las personas que ha fundado nuestra querida orquesta del Conservatorio. Señor y Creador del universo, me han pedido que me dirija a ti y ahora estamos tú y yo solos. Señor, en este momento íntimo contigo, quiero agradecerte no solo que nos hayas creado, Señor, sino que hayas creado la música, esa música que es el lenguaje del cielo. ¿Cuántos momentos hemos pasado juntos con esa música? Y me gustaría tanto, tantísimo, que en este momento, esta tarde, cuando tus hijos se unen y se unen de verdad para escucharte, porque esto no tiene sentido sin ti. Y me gustaría tanto disfrutar esta tarde con mis pocas fuerzas que tengo ya, Señor. Pero yo sé que cuando tu espíritu aletea fuerte en nuestros corazones, ocurren milagros. Y yo espero un milagro esta tarde. Y ese milagro es que entres en nuestro corazón, que hagas música dentro de él. Señor, te pido también que estés con cada persona que va a intervenir, con esas letras que están inspiradas, que lo sé, que están inspiradas, que están para penetrar en lo más profundo del corazón. Señor, mi corazón te aplaude, porque eres impresionante en todo lo que haces, en todos los dones que das. Señor, gracias, gracias y gracias, sobre todo por Jesucristo, que es la puerta que nos abre todos los dones. Gracias. Amén. Y ahora, para empezar, damos paso a la orquesta del Centro Autorizado de Música Johann Sebastian Bach. Günther Rieker y Sonja Landsgesel-Rieker han sido el corazón de esta orquesta y por eso nos sentimos muy agradecidos. Ellos van a interpretar Worthy of Worship y Santo, Santo, Santo. Y antes de escucharles, queremos recordar especialmente a nuestra querida Irene Playan, la primera flautista de nuestra orquesta, que descansa en el Señor y espera su segunda venida.
creado a mediados de los años 80 por el Departamento de Música del CAS para acompañar al coro en sus giras y conectar con los jóvenes. Dirigido inicialmente por Elena Carrera, Alicia Romero y Víctor Sierra, ha contado con más de 70 cantantes de diversas nacionalidades en sus más de 40 años de historia. Su repertorio ha evolucionado de himnos religiosos a composiciones propias y han grabado varios musicales y CDs. Queremos honrar la memoria de Ana Pazos y Elena Carrera, quien ya descansan en el Señor. El Grupo Amanecer y la orquesta van a interpretar Iba con Dios y Medley. La segunda canción está dedicada especialmente a Elena Carrera. No ha salido el sol, pero él ya despertó. Está en aquel lugar sereno donde se unen tierra y cielo. Solo ante Dios vaciará su corazón, tomando fuerzas de su Padre, caminará el día de hoy. Una nube envolvía la piel, la brisa rosa en sus manos nacía la vida, el amor habitaba en su voz, la brisa rosa divina, iba con No ha salido el sol y te busco. Quiero encontrar en ti descanso, sentirme fuerte entre tus brazos. llenar mi vida con tu vida, sellar mis labios con tu voz y que llegue tu estrella en mis ojos, que tu luz resplandezca en mi piel.
no puedes más. Francisco Domenech ha sido el director de música que más tiempo ha servido en el campus adventista de Sagunto. Nuestro querido Paco Domenech fue el director del Departamento de Música desde el año 1974. Desde la misma fundación, él ha estado organizando los coros y todas las actividades musicales hasta el año 2000. 26 años. Merece un aplauso, ¿verdad? Paco, nos gustaría que compartieras alguna vivencia de tu época como director del Departamento de Música. Bueno, han sido muy elegantes para decir que aquí soy más viejo que las piedras. Tengo que decir que efectivamente aterricé por aquí a la vez que nacía el colegio. Llevo aquí 50 años, los mismos 50 años que el colegio. Y si tengo que decir un secreto, aún no me he cansado. Y no me he cansado porque ¿dónde se puede estar mejor que en un lugar donde se hace música con jóvenes y donde además se entiende la música como un elemento de la educación? Y puedo decir sin temor a equivocarme y sin haberme puesto de acuerdo con otros compañeros que me han seguido después en la dirección del Departamento de Música, que ese ideal de entender la música como un elemento de la educación y la educación como el desarrollo armonioso de las facultades físicas y mentales ha sido el ideal
que nos ha hecho trabajar a todos. Las circunstancias que a mí me tocaron vivir eran esas circunstancias en las que todo estaba todavía por construir. Estaba por construir los edificios, estaban por construir la estructura educativa y estaba por construir incluso la confianza de nuestros conciudadanos. Era la España de 1974, una zona rural, y la España de 1974. No penséis que aquí éramos muy bienvenidos. Muchas personas se negaban a subirnos el pan porque les podían señalar el resto de los del pueblo. Muchas personas se negaban a subirnos los suministros y beneficios por la misma razón. Incluso la esposa del director de aquel momento llegó a escuchar, estando comprando por el mercado, llegó a escuchar que qué mal habremos hecho aquí en Sagunto para que Dios nos envíe a estos protestantes. Éramos terribles, peligrosos por lo visto. Y dentro de ese entorno quiero contar dos historias muy cortitas. Dentro de ese entorno de la confianza que aún no teníamos de nuestros conciudadanos. Ahí, cuando todo el mundo recelaba de nosotros, un día apareció un adolescente patilargo que quería tomar clases de música. Y era una sorpresa. Alguien de ahí fuera que viene aquí a que le demos clases de música. Eso era sorprendente. Pues tomó clases de música y quiero deciros que 50 años después aún recibo en todas las Navidades la felicitación de aquel alumno de hace 50 años. Pero vamos a hacerlo más bonito, porque ahora lo que vamos a hacer es que en vez de que yo reciba su felicitación, vamos todos a recibir a ese alumno con un aplauso. Sí. El adolescente patilargo ha dejado de ser adolescente. Por supuesto. Y es para mí un honor presentaros a mi primer alumno de música de fuera del colegio. Muchas gracias por estar aquí con nosotros esta tarde. Y una pequeñita historia más dentro de ese contexto de intentar conseguir la confianza de nuestros conciudadanos. Ya habían pasado bastantes más años, habían pasado unos 20 años, y estábamos en un programa más o menos como el de hoy, con el coro, con el amanecer, con los distintos grupos, y cantando pues lo que solemos cantar, nuestras experiencias con el Señor. Y era un programa que terminó, era muy bonito, sonaba muy bien y había un espíritu muy bonito en el ambiente. Cuando terminó el programa, alguien se acercó y se deshizo en elogios por lo que había escuchado, por la música y, según decía ella, por el espíritu que parecía reinar en todo el ambiente. Yo no sabía quién era esa persona, no la conocía de nada. Llegó allí de rebote. Mi hija Susi invitó a una familia, la madre de esa familia vino y trajo a dos amigas suyas. Una de esas amigas era la persona a la que me estoy refiriendo. Esa persona era creyente. Esa persona además era profesora de música. Se llamaba Pilar Fuentes. Y resultó ser la directora de innovación educativa del gobierno de la Comunidad Valenciana. Nos dijo que le había impresionado lo que había escuchado y que se ofrecía para guiarnos, para convertir esto en algo oficial. Así que de su mano
y de su iniciativa, lo que era una escuela de música informal entre nosotros pasó a ser una escuela de la Generalitat, una escuela oficial o reconocida por la Generalitat, y después, con los que me siguieron, pero con el impulso de nuestra querida Pilar Fuentes, se convirtió en un conservatorio elemental y luego en un conservatorio profesional. Nos hubiera gustado que Pilar Fuentes estuviera aquí hoy también, pero desafortunadamente falleció hace un par de años. Pero, ¿por qué no? Un aplauso para Pilar Fuentes. Y solo un minuto para presentar el canto que vamos a entonar a continuación. Está en latín, pero todos podemos entender Sanctus, 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 Santo, 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 Deus Sabaoth, Dios de Sabaoth, plenis sunt cieli et terra, llenos están el cielo y la tierra, gloria tua de tu gloria. Parece un texto litúrgico sin más, pero es lo que escuchó, lo que vio Isaías en la visión que le llevó a su llamamiento como profeta. Él vio el trono de Dios y se sintió impresionado ante la grandeza de Dios, ante la santidad de Dios, y se sintió tan poca cosa que él pensó: delante de Dios soy un ser muerto. Pero lejos de eso, Dios salió a su encuentro, le limpió y le eligió para ser un mensajero de su evangelio. Pues vamos a cantar justamente eso y vamos a intentar sentirnos en la presencia de Dios como se sintió Isaías en ese momento. Sanctus,
En el año 2000, Adriana Pereira asumió la dirección del Departamento de Música. Adriana, por favor, cuéntanos sobre esa época. Dice Ramón del Valle Inclán que nada es como es, sino como se recuerda. Y en estos 2 minutos de recuerdos me gustaría destacar quizás 2. El primero es que ha sido muy hermoso construir sobre la base, el fundamento de mi compañero y amigo Francisco Domènech. En su visión había un conservatorio, un centro autorizado, pero cuando hablé con Joan Duc de una forma de hacer quizás más viable el proyecto del Departamento de Música, Joan me dijo: Adriana, en Valencia hay un modelo de centro autorizado, y Joan tenía todo en su cabeza ya. Me explicó su plan, me explicó cómo podíamos ser un centro único en la Comunidad Valenciana, en el sentido de que podíamos tener un centro autorizado con clases de música que se pudieran coordinar con primaria, con secundaria. Así que como no sabíamos que era imposible, porque con Dios no hay nada imposible, amén, vimos cómo Dios abrió las puertas y en un año, por su gracia, pudimos tener la autorización para comenzar el centro autorizado. Nunca voy a olvidar, ese es uno de los altares de la memoria, porque vi la mano de Dios. Y el segundo recuerdo que quisiera destacar es, muchos de vosotros formaste parte de ese recuerdo, y es que hicimos un musical en el 2000. Le dije a Álvaro, tengo una idea de hacer un musical, pero teníamos como 3 meses para componerlo. Y Álvaro me miró y me dijo, venga, vamos a hacerlo. Así que compusimos música, Álvaro orquestó horas y horas, Sonia estuvo muchas horas haciendo arcos, articulaciones y creyendo en nuestro proyecto. Gunther también, fue un trabajo en equipo. Lo más bonito también es que muchos del coro nos ayudaron para que podamos conectar con lo que ellos querían cantar. Y con eso queremos ofrendaros hoy. Es una de las piezas del musical Búscale que estrenamos en el 2000 y es la escena final en la que estamos frente a la cruz, y espero que podáis vosotros también encontraros allí. Tú eres Dios en una cruz clavado, tú eres Dios cargando mis pecados, tú eres Dios, el universo entero tiembla de morir. Dime, Señor, ¿dónde quedaron todos los que has amado, aquellos que has jurado? Dime, Señor, ¿por qué te has
Adriana, muchas gracias. En el año 2006, Álvaro Calvo asumió la dirección del Centro Autorizado de Música Johann Sebastian Bach. Álvaro, nos gustaría que nos contaras más sobre tu época. No mía, sino de Jehová y de todos. Había planificado decir una primera cosa hacia allá, hacia el coro, pero vengo de estar allá y pasa un fenómeno que, aunque no os lo creáis, es que allí no se entiende prácticamente nada de lo que digo, así que me gustaría resaltar dos cosas también, y la primera es a Cristo y la segunda es a Cristo. Cuando Adriana... A Cristo. Cuando Adriana os hablaba del centro autorizado, que para mí es un conservatorio, porque es solo una terminología legal, yo recuerdo cómo soñábamos con aquella autorización, y yo recuerdo cómo pensábamos si a lo mejor Dios nos entregaba la luna, el milagro de que tuviéramos el grado elemental, y Dios nos regaló la luna, el sol y las estrellas porque nos regaló el elemental y el profesional. Y eso no era normal, por mucho que lo normalicemos. Somos el Colegio Adventista hospeda el único centro autorizado o conservatorio profesional privado de índole religiosa de España y el único adventista de Europa. Y si queréis, podéis decir amén. No hagamos pequeño ese milagro y que ese milagro continúe durante muchísimo tiempo más, porque para mí el énfasis estaba siempre en las personas que están en la orquesta, en el coro y participando en las actividades musicales, porque ahí era donde teníamos la oportunidad de acercar a las personas a Cristo. Cristo se mueve en las distancias cercanas, Cristo se mueve en lo personal, y he aprendido tanto de tantos profesores en esto, porque estamos para hacer conversiones. Y bueno, además es verdad que disfrutamos de muchas cosas hermosas en aquellos tiempos. Recuerdo con mucho cariño que estuvimos muy involucrados en actividades nacionales de JAE, como por ejemplo Cielin 1. Estuvimos muy involucrados en las asambleas. Hicimos un concierto cuando era el centenario de Darwin para hacer la competencia. Hicimos un concierto que favorecía la creación, se llamaba No me lo puedo crear. Un Haydn que además Dios nos regaló el milagro hermoso de poder entrar por primera vez en un gran auditorio. Hay 1.400 personas, el Palau de Valencia. Qué chulo que fue aquello. Wow, me estoy acordando. Después hicimos ya para Adra, que nos fichó, un concierto que se titulaba Sed y que estaba destinado a sensibilizar sobre el agua. Eran highlights del Requiem de Mozart y que tuvimos el privilegiazo de tocar nada menos que en el Auditorio Nacional de Música de Madrid. Era como que ya no había nada más, ¿sí? Después también para Adra pudimos hacer un concierto que se titulaba, a ver, que se me olvidan las cosas, Mundo y Aparte, que pudimos llevar a sitios tan bonitos como me acuerdo la Iglesia Evangélica de Marcos Vidal o el Auditorio de Zaragoza, que por cierto es probablemente la ciudad más bonita del mundo, porque hospeda el colegio más bonito del mundo, que es el Colegio Rigel, junto con el CAS, por supuesto. Y yo creo que es más que de sobra porque tendríais que estar allí de pie soportando al que habla. Así que muchas gracias. ¿A quién? Decidlo. Adiós. Por el sol.
En el año 2018, Milka Blasco llegó con su alegría, con su creatividad, con su gran profesionalidad y asumió la dirección del Centro Autorizado de Música y lo dirigió hasta el año 2021. Milka, estamos muy contentos que estés con nosotros y nos cuentes un poco más sobre esa época. Bueno, fueron 3 años cortitos. Mi trayectoria venía realmente... Empecé a trabajar en el Colegio Dentista de Sagunto, en el conservatorio, en el año 2007. Era muy jovencita, era la profesora más joven de todo el campus durante poco tiempo, pero bueno, me sentía muy joven y es que lo era, tenía muy poca experiencia, pero bueno, poco a poco pues fueron confiando más en mí. Dios me capacitó, la verdad, para poder asumir ese cargo tan importante de dirigir un centro. Y bueno, pues a lo largo de esos años, mi labor sobre todo ha sido una labor más pedagógica que de dirección del coro y la orquesta, que lo he podido dirigir en puntuales ocasiones, pero yo lo que me siento realmente es profesora de piano de un montón de alumnos. He estado contando y por mis manos, a lo largo de esos 14 años, han pasado más de 100 alumnos de piano, que espero haber dejado en ellos un granito de arena. Así que he preparado un pequeño PowerPoint con algunas fotos de recuerdo de mis clases, que es lo que más ha llenado pues, todos esos años. Y bueno, espero que os guste y que podáis disfrutar. Alumnos muy queridos que guardan el recuerdo: Sofía García, Amber, Sara Ferris, súper pequeñita. Ya os digo, son muchísimos. Daniel Peñas. Las clases ha sido el centro de mi trabajo aquí. Muchas horas de organización del centro, comienzos de curso en el despacho, regalos inesperados también de alumnos que se agradecían un montón. Hasta el final, el último día, casi a punto ya de tener a mi bebé, pues estuve ahí gordita, al pie del cañón. Lo que más he llenado a lo largo de estos años, el coro de primaria, todos los himnos lemas que he compuesto para ellos, conciertos y giras que hemos hecho con ellos, un coro numeroso de más de 70 niños, que hemos ido pues, también a giras segundo y aparte, con un grupo más reducido. Hacíamos concursos en el autobús que nos lo pasábamos súper bien y teníamos ahí a los ganadores. ¡Qué recuerdos! En la iglesia, en Adra, bueno, grabaciones de himnos lema. Tenemos aquí muy pequeñitos, Haris, Anaí, Rayán, en Home Media siempre colaborando. También, pues eso, cantantes solistas, como Abel. Y luego audiciones en la vida del centro, mis compañeros, que no os olvido. Audiciones de piano, audiciones de todos los instrumentos, conciertos, voy muy rápido, que hemos podido disfrutar en diferentes auditorios, recuerdos que quedan ahí. Y luego un recuerdo también que nos pilló de por medio en la pandemia, en esos 3 años que tuve que dirigir, y aún así dijimos que el ritmo no pare, era nuestro lema. Y construimos un conservatorio virtual de la nada, de la noche a la mañana, dando clases online desde casa como pudimos, y tuvimos un éxito que prácticamente el 100% de los alumnos continuó. Hicimos incluso graduaciones, clausuras virtuales y bueno, también otras clausuras. ¿Qué recuerdos? Cuando hacíamos la clausura conjunta con teología. Bueno, mis alumnos graduándose de piano al final de grado medio, María, Diego. Muchos recuerdos que quedan ahí. Y ahora pues vamos a interpretar una de las obras que más cariño le tengo, porque fue el primer videoclip que hicimos con el coro de la orquesta grabado en vídeo. Así que, ¿cuál es la esencia de tu vivir? Cuántas razones
Desde el año 2021 hasta el año 2023, nuestro querido Ismael López lideró el Centro Autorizado de Música. Habíamos disfrutado de su voz, de su preciosa voz y de su dirección, pero por primera vez lo tuvimos liderando el Centro Autorizado Juan Sebastián Bach, ni más ni menos que durante una pandemia. Así que, Ismael, bienvenido, el tiempo es tuyo. Gracias. Me vais a permitir que lea, porque esto de hablar en público no me gusta tanto como cantar. A ver, pues la verdad es que hoy tengo una mezcla de emociones al recordar los dos últimos cursos académicos del 2021-22 y 22-23 en el Centro Autorizado de Música Johann Sebastian Bach. Esos años han sido un periodo de grandes desafíos y al mismo tiempo de inmensas satisfacciones. Nos encontramos en una época muy reciente de pospandemia, un tiempo que nos puso a prueba de maneras que nunca habríamos imaginado. Para mí, asumir el rol de director en este centro, donde una vez fui estudiante, fue un sueño hecho realidad. De hecho, lo sigue siendo. Sin embargo, también fue un reto muy enorme. En un momento en el que la gente aún tenía miedo de hacer música, nuestro centro se convirtió en un referente para nuestros alumnos. Durante estos años, hacer música significaba hacerlo con mascarillas y mucha protección. A pesar de estas dificultades, logramos mantener viva la pasión por la música. Quiero agradecer también profundamente a los servicios voluntarios que siempre nos han apoyado y han sido una pieza fundamental en nuestro departamento. En mi caso, pues estuvo Vanessa, Brianda, también no me quiero olvidar de Deni, dirigiendo el coro del campus. Muchas gracias. No puedo dejar de mencionar también el apoyo incondicional de nuestros profesores. Sonia, Gunther, un aplauso, es que son Samuel, Daniela y muchos más que a veces vienen por una sola hora. No lo podéis imaginar el esfuerzo que llegan a hacer. En momentos tan difíciles lograron mantener la ilusión de nuestros alumnos y seguir desarrollando la música. Los videoclips se convirtieron en una herramienta esencial. No hubo trimestre en que no hiciéramos uno con nuestras diversas agrupaciones. Coro de primaria, coro de secundaria, el coro del campus, nuestra orquesta Campus Kids, nuestra orquesta del campus, no parábamos. El segundo año marcó el regreso de la verdadera normalidad. Volvimos a tener audiciones en vivo, que para un músico eso es volver a respirar. Las giras también regresaron, que también fue algo muy importante para nosotros y nos llenó de alegrías y entusiasmo. Y no me enrollo más. Para concluir, quiero expresar mi esperanza de que la música nunca se apague en nuestros corazones y, como dice la Biblia, todo lo que respira, que sigamos adelante con la misma pasión y dedicación que nos ha caracterizado durante estos años. Muchas gracias.
He tenido el privilegio de conocer en estos días al actual director del centro autorizado, Artur Chergesan. Artur es un empresario y también un músico profesional con especialidad en flauta travesera, al que le encanta afinar en la plataforma justo cuando vamos a empezar un concierto. Artur ha estado dirigiendo el centro autorizado este año y ha emprendido iniciativas muy interesantes. Nos gustaría, Artur, que vinieras y nos contaras algunas de esas iniciativas en tu presentación. Gracias. Pues para empezar, me gustaría agradecer a Dios, como han hecho todos mis compañeros, por la oportunidad de servirle y por la oportunidad que hemos tenido para trabajar en este campus. Este último año ha sido un año muy bonito, con muchas experiencias, muchos recuerdos para llevar, y entre ellos os quería enseñar algunos. En septiembre hemos empezado con una campaña de marketing y de publicidad, en lo cual los que habéis estudiado este último curso os recordáis de esta imagen, y gracias a Dios hemos aumentado unos 30-40% de alumnos con esta semana de marketing. Hemos tenido un coro muy bonito este curso escolar, gracias a Dios, gracias a los alumnos que han estado aquí. Y es cierto, gracias a la administración y especialmente a Cristian, que ha apoyado muchísimo el coro este año. Así que con todo esto hemos tenido muchas salidas. Una de las salidas ha sido ya en octubre en Madrid. Hemos cantado, tocado juntos. Después, en noviembre, hemos tenido una actuación en el Rally de Voleibol en Valencia, que ha sido una experiencia muy bonita. Después, en el I Will Go España, en el mismo noviembre, hemos cantado y tocado juntos con la orquesta y el coro. Hemos grabado un videoclip con la orquesta del Centro Autorizado de Música, junto con el coro de primaria. Y os voy a poner solo algunos segundos. Para los alumnos ha sido una experiencia muy bonita que se van a llevar para toda la vida. Después, en diciembre, hemos participado en el concierto de Navidad. En febrero hemos tenido una gira a Zaragoza. Os pongo una foto de recuerdo. Después, en marzo, hemos participado en el concierto organizado por ADRA, donde ha participado también el coro primaria. En marzo hemos ido a Elche, donde hemos tenido una experiencia muy bonita. Hemos terminado con un concierto, con una sala llena de gente. En la semana de oración con el pastor Alejandro Bullón. En el Día de la Familia hemos tenido una colaboración muy especial con la Orquesta Sinfónica de la Lira Saguntina, y junto con nuestra orquesta han tocado en el Día de la Familia. Después hemos tenido en nuestro corazón un poco de cambio en las instalaciones de la Escuela de Música, y este curso escolar hemos pintado el edificio por fuera, hemos puesto un poco de marketing, de logos, y ahora vais a ver un cambio en el aula de audiciones, y en esta ocasión quiero agradecer a todos los que habéis apoyado con dinero, con tiempo, y yo creo que se merece un aplauso a todas las personas que nos han ayudado para lograr este cambio. Y la última actividad que hemos tenido este curso, justo al final, ha sido la grabación de un videoclip de la canción que se va a tocar, cantar, interpretar ahora, que se llama Un Día. Os he puesto un código QR. Vamos a estrenar este videoclip el próximo viernes, pero os pido que sacáis vuestros móviles y que grabéis, porque es chulísimo y os va a gustar
así que os voy a dejar unos minutitos este código QR y mientras quiero pedir a Denny Luz y a su esposa Nilde que vengan a mi lado. Ellos nos han ofrecido 2 años de sus vidas como voluntarios en este campus. Denny Luz es el maestro compositor y director actual del coro CAS. Muchas gracias, Denny. Bueno, tenemos una sorpresita aquí para Denny y para Nilde, un detalle especial de agradecimiento por vuestro regalo. Os habéis regalado durante 2 años a la institución y ha sido una bendición. Hemos disfrutado de tu dirección coral, de tu espíritu, de tu visión de la música. Hemos disfrutado a Nilde también en las oficinas. Es una crack en gestión, nos ha ayudado con la AAA, la AAA la quiere fichar. Y la verdad es que hemos disfrutado estos 2 años de bendición y queríamos dar un pequeñito detalle y daros muchas gracias por vuestra labor. Y dicho esto, también tenemos un detalle para Artur, que no sabe. Artur también ha regalado 1 año de su vida en un acuerdo que no tiene nombre, lo que le hemos hecho hacer, pobre. Un aplauso para él. Es increíble lo que Artur ha hecho en solo 1 año. El Señor le ha bendecido con muchos talentos, le ha bendecido con recursos. Él nos dijo que no necesitaba ni contrato, que lo hacía de forma voluntaria. Ya habéis visto todo lo que ha hecho y la ilusión que le ha puesto a todo, desde la inscripción hasta las audiciones, hasta la reforma. Ha puesto de su dinero, ha conseguido donantes, ha conseguido transformar ese espacio y la verdad es que eres inspirador, Artur. Que Dios te bendiga donde quiera que vayas a partir de ahora. No puedo menos que agradecer. Han sido 2 años muy inspiradores. No solo hemos conocido nuevas personas, hemos aprendido a comer paella, horchata con fartones. Bueno, no sigo con el menú, pero realmente conocer otra cultura, ver de dónde venimos muchos de los que estamos en Sudamérica, visitar a algunos familiares que salieron de aquí hace 3 generaciones. Todo ha sido muy, muy positivo. Así que muchas gracias. Una canción de Jader Santos, suena mucho mejor en portugués, pero voy a tratar de decir. Dice: cada vez que me voy, llevo un poco de ti y dejo un poco de mí. Esa será nuestra expresión. Llevamos en nuestros corazones muchos amigos y ojalá que lo que quede de nosotros aquí también sea bueno. Así que muchas gracias. Todo
Ellen White dice lo siguiente: la melodía de la alabanza es la atmósfera del cielo. Mientras estaba escuchando esta música, pensaba en lo maravilloso que será cantar todos juntos en aquel coro del cielo. En este precioso concierto hemos podido sentir un poco de esa atmósfera que nos ha acercado a Dios y nos ha inspirado a desear estar en su presencia continuamente. ¿Qué mejor forma de concluir este concierto que cantando el Aleluya de Händel? Para muchos, una de las expresiones más sublimes de la música sacra. Y para el coro y la orquesta, la obra con la que hemos concluido los conciertos por muchos años, ¿verdad? Händel se basó en textos del Apocalipsis para escribir las palabras de este coro sublime. Y algo que he estado pensando mucho en estos 2 días de este maravilloso encuentro es el hermoso paisaje de los abrazos. Abrazarse con tanta gente que, no me voy a poner a llorar. Abrazarse con tanta gente que ha sido tan importante y es tan importante en tu vida y que llevas en tu mochila. Gente que ha cambiado tu vida para bien. Y eso va a ser el cielo, va a ser un abrazo constante, porque el cielo es acercarse incesantemente a Jesús. Así que, para concluir este concierto, os invitamos a todos aquellos que conozcáis el Aleluya, que desde donde estéis, puestos de pie, os unáis a nosotros al coro, el amanecer y la orquesta. Muchas gracias. Aleluya.
Asimismo, como estamos, queremos invitaros a concluir este programa con una oración. Querido Dios, gracias por la oportunidad de habernos sentido cerca del cielo a través de tu música. Gracias por los dones que has puesto en tantas personas y que hoy se han visto unificados para alabarte y adorarte. Gracias por este día de fiesta, pero el siguiente queremos que sea en el cielo contigo. Ayúdanos a estar listos y, mientras tanto, a vivir cerca de ti. En el nombre de Jesús. Amén.